Una vez más, bienvenidos a nuestro canal de Mundo Despierto. Como siempre, agradecemos a nuestro amigo Daniel desde Argentina. Queremos darle la bienvenida para seguir con la segunda parte del tema sobre por qué la mayoría de personas buscan lo espiritual. Bienvenido una vez más, mi querido amigo Daniel. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Gracias a la audiencia y vamos a seguir desarrollando este tema que es bastante interesante. Así es, si usted no ha visto la primera parte, lo invito a que mire la primera parte para que, digamos, mire como esta, como un complemento, ¿no? Esta segunda parte. La primera parte hablábamos de que una de las, digamos que hay tres factores por lo que las personas buscan lo espiritual. Uno es que sienten un vacío, eso los lleva a buscar alguna situación o una religión o cualquier vivencia, ¿no? Que los lleve a algo espiritual. Segundo, hablábamos de que la dependencia, cuando la gente empieza a depender, como que se sienten inferiores a veces y siempre creen que hay alguien que sabe más y que los puede ayudar y no buscan por ellos mismos, sino que de alguna manera se han sometido a los pueblos también a través de la historia, porque siempre está como esa dependencia de buscar o de creer de que hay alguien superior, bien sea un gobierno, bien sea un Dios, etcétera, que los puede ayudar. Y lo último que hablábamos era que el problema de seguir por donde va toda la gente, las personas, ¿no? Como las manadas, es decir, que entra la parte cultural que hace que por repetir, digamos, tradiciones dentro de esa cultura, cuando menos piensan, están prácticamente con un control, han sido controlados mentalmente y se quedan estáticos en esa tradición. Esas eran las tres cosas que podríamos decir. Pero hoy vamos a hablar sobre entonces qué debemos hacer para realmente encaminarnos haciendo todo lo posible para ser realmente espirituales. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Daniel? Puede ser también un punto, uno de los tantos puntos que hay, la coherencia. Ser coherentes con lo que decimos, pensamos y con lo que hacemos. Yo creo que si equiparamos estas dos cosas, prácticamente el camino está resuelto, porque la persona es coherente con lo que dice, con lo que piensa, con lo que sube a las redes, con lo que profesa ser. ¿Cómo es que sabían decir en las iglesias? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, que, algo así, Algo exacto. así era. Entonces, entonces hay una incoherencia. Entonces la persona va a una religión o va a meditar o va a yoga y está 5 horas meditando en una super paz, en una nube maravillosa. Cuando se levantó, se puso el calzado, salió manejando en el auto. El primero que lo encerró en el auto se le fue la espiritualidad porque se puso a despotricar y a decir cualquier tipo de barbaridades, y la espiritualidad que tenía la perdió en 2 segundos. Entonces esas 5 horas entonces hay una incoherencia. Entonces sería como esa espiritualidad incorporarla para ser coherente, porque si no es algo superficial, como sabíamos ver, ¿no? Cuando íbamos a la iglesia, dice que la espiritualidad le duraba hasta que llegaba a la esquina. Exactamente. Entonces diríamos que lo primero para poder, digamos, buscar ser mejor ser humano, yo diría que espiritualidad en mi punto personal, yo diría que no lo diría tanto como espiritual, lo diría como mejor ser humano, ¿no? Y Claro. de alguna manera creo que la coherencia, ¿no? A lo que estás diciendo es muy cierto. Y otro punto es la constante investigación. Si uno es una persona que no lee, que no analiza la historia, que no se pone a pensar, bueno, yo por qué sigo la tradición de mi familia, cuál es la historia de esa religión, de lo que me están enseñando, es coherente con lo que realmente está el mundo, con lo que ha sido la historia del mundo,
por qué las religiones a través de su historia han sido más sangrientas, que han matado incluso más gente que las propias guerras mundiales. O sea, eso es parte de la coherencia que estás diciendo, pero también parte de la investigación, porque es que yo no puedo entrar a un sitio simplemente o estar en una tradición porque mi papá fue de esta religión y yo voy a morir igual como él en esa tradición sin investigar. Ese es uno de los grandes problemas que existen actualmente, es que muchas personas, como hablábamos en el video anterior, son dependientes de otros, pero no quieren ellos asumir su responsabilidad de investigar, de leer. Siempre quieren que haya alguien que esté ahí al frente leyéndoles. Yo duré mucho tiempo, desde cuando yo era pastor antes, me la pasaba preparando charlas y haciendo esto y lo otro y buscando temas aquí y allá. Pero yo me daba cuenta que yo era el único que hacía eso, nadie más lo hacía. Nadie más se ponía a investigar, nadie más se ponía a leer. Y eso pasa mucho en las iglesias, por ejemplo. La gente va el domingo a su puesto sermón porque ya dependen de que ese líder religioso que está allá sea el que le lleve el mensaje, sea el que le explique cosas, pero ellos teniendo la misma forma de investigar o lo que sea, no lo hacen. Solamente abren el librito cuando están allá cada 8 días, pero entre semana no hacen nada más. Entonces se acostumbran a que les den un alimento aparentemente semanal, pero ellos no hacen nada. Entonces, ese es uno de los problemas, cuando no hay una investigación seria de por qué yo tengo que creer en esto, por qué realmente, si yo mezclo la coherencia con la investigación, empiezo a darme cuenta que la cosa es completamente distinta a lo que normalmente la sociedad nos hace creer en muchos aspectos culturales, especialmente religiosos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, siguiendo en el tema de la iglesia, cuando se hablaba en los estudios o pastores que dan los estudios o dábamos los estudios, eh, hay un montón de puntos bíblicos que se saltean, que no se hablan. ¿Por qué? Porque son incongruencias, son aberraciones. Entonces como que se saltea. Entonces esto ya pasó, esto es historia, esto no. Claro, se va dejando de lado. Entonces, y volvemos al tema, no investigar y tragarse la píldora y la comida espiritual, por llamarlo de alguna forma, que te va dando esa persona y aceptarla a rajatabla sin cuestionar nada. Por más que uno entienda que es una aberración, pero uno lo tiene que aceptar para quedar bien con el grupo, para seguir, ser parte de esa manada de ovejas o como uno quiera llamarle. Entonces, no investigar y no cuestionar nada. Entonces se provoca la incoherencia, porque estamos justificando barbaridades. Eso lo podemos ver en la parte legal, en las leyes. Si yo acá veo un asesinato y yo soy callo y no digo nada, yo soy partícipe y un encubridor de ese asesinato. Bueno, acá en la Biblia tenemos un montón de aberraciones y asesinatos que es como que cuando estábamos en la religión la encubríamos, la pasábamos por alto y la justificábamos todavía. Por eso buscar ser coherentes y, como vos bien decís, coherencia y investigar. Sí, esos son los dos. Y lo decimos Daniel y yo porque esa no ha sido nuestra experiencia. La única forma de lograr despertar y de salir de un mundo que a veces es difícil salir. Hay gente que está metido en ciertas religiones o en ciertos grupos o lo que sea que no salen porque no investigan y ya le creen solamente a una persona que está allá al frente y lo ven con respeto y etcétera, pero no investigan. Entonces no hay una forma de despertar. Entonces ya lo tercero sería que la finalidad para poder ser mejores seres humanos, a lo que se le llama espiritualidad, es que sencillamente, obviamente que dentro de la coherencia tienen que existir los principios morales, ¿no? O sea, yo no necesito ser el gran ser espiritual, el gran ser religioso, ¿no? El gran líder religioso,
¿no? Para entender que lo importante es la moralidad, qué cosas yo no debo hacer, qué cosas yo no, a qué límites no debo pasar, cómo debo mirar a la otra persona. Yo quiero que me traten bien como yo trato a la otra persona. Son cosas normales. Y cuando llegamos a un grado de madurez, ¿no? En ese aspecto, y entendemos de que nuestra constante investigación nos lleva a hacer lo que más, digamos que el propósito más importante para que un ser se le pueda llamar, digámoslo así, un mejor ser humano es alguien que se vuelve un libre pensador, Claro, aquel que realmente no, nadie lo está controlando, sino que él controla. Todo pasa por este cuerpo, por esta mente, por un canal especial donde dice, bueno, me están diciendo que ahora que esta religión es esto. A ver, investiguemos si eso es verdad, cuál es la historia de esa religión, cuál es la historia, realmente hay coherencia en ese libro. Todo ese tipo de cosas pasan por el filtro que es nuestra mente. Decimos, no, definitivamente hay una cantidad de locuras que no pueden ser, no podemos llamar a ese ser Dios, por ejemplo, porque es incoherente con todo lo que habla, por decir algo. Entonces, cuando yo ya yo estoy pasando todos esos filtros, me empiezo a convertir en un ser no petulante, no arrogante, no, sinceramente en un ser que ya no se deja dominar por todo lo que está afuera, ni por las tradiciones, ni por nada de eso, sino que vive libre sin ofender a la persona que está a su lado, sin violentar al que está a su lado, sin salirse de los parámetros de la sociedad. O sea, todo eso se puede lograr siendo un ser completamente libre. sí, sí. Uno se vuelve, como vos decís, un libre pensador, o sea, uno va buscando la coherencia, la no dependencia o sea, sí o sí, cuando uno va suponiendo a la escuela primaria, a la secundaria, siempre hay un profesor, un maestro, y en la parte espiritual uno tiene una persona que a lo mejor tiene un camino recorrido, que está compartiendo, pero no te está inculcando que me tenés que hacer caso. Acá, suponiendo en tu canal, siempre se insta a las personas no a hacer caso, no a ser sumisas, sino a que sean coherentes, que estudien, que investiguen, que no se queden con lo que piensan, que justificar cualquier cosa por fe. Entonces uno va elevando, al ser un libre pensador, uno eleva el nivel de conciencia. Y al elevar el nivel de conciencia, uno se va volviendo cada vez no solo mejor persona, sino que se vuelve una persona más espiritual, por llamarlo de alguna forma. Que ya entramos en una etapa de altruismo, una persona con empatía, una persona que no mira todo para con sí mismo en un egoísmo, sino mira con otro punto de vista más amplio. Ahora, que eso no significa que uno no pueda aprender de otra persona, ¿no? De la vivencia Claro, de otra persona. sí, O sí, sea, sí, yo puedo coger lo bueno de esta persona, de esta otra, de un maestro de una universidad, de cualquier, o sea, cosas que a mí me edifiquen, pero no que me controlen. Por ejemplo, tampoco puedo irme 100%, no, la ciencia dijo que el mundo se creó así o que venimos de la evolución. O sea, tengo que investigar si eso es realmente cierto o me lo tengo que creer 100%. Sin embargo, yo retengo lo bueno, desecho lo que no me sirve, lo paso por el filtro que es mi mente y entonces de esa manera me empiezo a convertir en un ser, en un mejor ser humano, no en un super. Es que a veces, ¿sabes qué es lo que pasa, Daniel? Que tenemos un concepto errado de lo espiritual. Pensamos que un espiritual es aquel que se viste con una túnica especial, que llega a un sitio o que tiene una corbata muy elegante con o una cosa aquí y dice buenos días hermanos, ¿cómo están? Y que lo vemos como si estuviera levitando, ¿no? O sea, creemos que esas personas son espirituales, ¿no? O claro, si ves sí, a estos de que practican en el oriente, ¿no? Los maestros estos que se visten así con esas túnicas anaranjadas. y entonces ya por solo verlo vestido así, calvo, sentado en una piedra mirando para el cielo, ya creemos que eso es lo super espiritual del mundo y eso está mal. No, es que estamos equivocados, eso no es ser espiritual. Claro, sí, sí, Espiritual realmente es ser un buen ser humano
que aprende digamos, a vivir en un desarrollo especial, que aporta algo a la comunidad, que lo ven como alguien que realmente o sea, incluso se equivoca mucho y está corrigiendo y está tratando de cómo mejoro, cómo aprendo, cómo soy un mejor ser humano, pero eso, en realidad, es ser un buen ser humano que se confunde con la espiritualidad abstracta que realmente no existe, es que no hay nadie perfecto. Sí, sí, sí. Y uno de los síntomas también de la persona que está en un campo espiritual, por llamarlo de alguna forma, más coherente, es que sabe escuchar y sabe filtrar y sabe diferenciar. Y si hay algo que tiene que explicar para no discutir de algún tema de lo que fuera, lo explica con fundamento, no con discusión ciega justificando cualquier cosa. Entonces, todo tiene que ver con todo. Son todas como eslabones de una gran cadena Y que te va llevando. es como alguien que está en el piso teniendo un ataque al corazón. Entonces vemos que se acercan dos personas. Uno es un religioso y el otro es un doctor. Y entonces el religioso dice, no, oremos por él, ¿no? Para que se le quite ese dolor en el pecho, oremos. Entonces, aparentemente él cree que eso es ser espiritual. Pero este que está aquí al lado, el doctor, le dice, no, no, venga, hay que abrirle la camisa, miremos qué pasa, démosle esto, démosle lo otro, una aspirina o démosle lo que haya que hacer mientras lo llevamos al hospital y tal y tal. Y ese doctor, lo que haga por su conocimiento, por lo que aprendió, le salvó la vida. Entonces, él actuó como un ser humano que tuvo un conocimiento y que de alguna manera ayudó a esa persona, pero ¿cuál de los dos es el que le sirvió más a la sociedad en ese momento? El otro, no el que supuestamente dijo, hagamos oremos. No, entonces a veces confundimos lo que es espiritualidad con ser un buen ser humano y sobre todo un ser humano con conocimiento, ¿no? Con investigación, con coherencia. Eso es la diferencia en lo que hace entre uno que se cree espiritual y lo que realmente la espiritualidad real, que es ser un buen ser humano. Así es. Sí, sí, la coherencia nos va llevando a forzar, no a forzar, sino a cambiar las actitudes a través del tiempo, porque esto tampoco la persona no es que de un día para el otro va a cambiar todo en su escenario, en su escena de vida. Va a ir cambiando, pero siempre va a haber una inercia de todo lo que fue su vida pasada, lo que le inculcaron, y eso lleva un tiempo desprenderse de esa costumbre de pensar de otra forma. Entonces, hasta que la persona sola se da cuenta que ya dejó de pasar por el filtro de creencias todo lo que se ve o todo lo que él vive. Entonces, él va en ese libre pensamiento, coherencia, investigación, va dejando todo eso de lado, pero también lleva su tiempo, va elevando su nivel de conciencia lentamente, pero como persona libre, no dependiente. Ajá, exacto. Y ya para concluir, yo diría que voy a poner un ejemplo de algo y es suponiendo que la reencarnación sea cierta. Vamos a suponer que eso es lo que pasa. Una persona muere, y está muriendo ya y está naciendo en otro lado, en un hospital. Si eso es así, que obviamente también han habido testimonios de gente de personas que recuerdan su vida anterior entre los 4 y los 8 o 10 años más o menos, después se les va olvidando. Que han habido muchos casos y yo alguna vez lo hablé también en algunos videos. Y hay muchos casos de personas que dicen haber vivido otras vidas. Suponiendo que eso fuera así, que todo fuera un ciclo, donde una persona muere y vuelve y nace en otro lado y así nos la pasáramos en eso. Si eso fuera así, entonces no existiría la espiritualidad. No sé si me explico, no existiría en el concepto que las personas creen, que entonces salió el alma de la persona, el espíritu llegó al cielo, llegó a otro sitio y va a convivir allá espiritualmente por los siglos de los siglos. Entonces no,
si otra vez lo regresan a este planeta por algún motivo, entonces quiere decir que no pasó ningún proceso de un ser completamente distinto a este cuerpo, es decir, va a volver otra vez a sentir otro avatar, por decirlo así. Claro, sí, ¿Qué sí, sí. significa eso entonces? Que si eso es así, como incluso muchas religiones enseñan de que las constantes, supuestamente reencarnaciones para que el ser humano vaya desarrollándose, evolucionando y siendo mejor, ¿no? Que obviamente uno, ¿cómo va a saber lo que tiene que mejorar si no recuerda su vida anterior? Pero en ese aspecto, si eso fuera así, entonces no existe el ser espiritual dentro de un avatar. Lo que existe es que nosotros siempre vamos a estar metidos en un cuerpo. Claro, Si existiera la reencarnación, entonces si eso fuese así, significa que lo que tenemos que hacer en esos procesos, si es que fuera así, es que sencillamente tenemos que ser mejores seres humanos, tener coherencia, ser seres que investigamos, ser cada vez más desarrollados, para que entonces entendamos que no existe la famosa espiritualidad que nos hacen creer, sino lo que debe existir es el desarrollo del ser humano bajo un pensamiento libre, que aunque tenga que vivir diferentes procesos, logre tener una libertad y logre impactar ese mundo donde está o esa etapa de su vida donde está. Y eso sería como ser un buen ser humano en vía de desarrollo, lo que no existiría ese concepto que yo he dicho de un espiritual esperando siempre el más allá cuando nuestra mayoría de vida la vivimos en el más acá. claro. Sí, sí. Sí, porque en el venir a este planeta y elegir dejar la parte tan espiritual para tener la experiencia corporal, nos provoca esas ataduras de no poder tener ese contacto directo con nuestro verdadero ser que quedó como en una sala de espera afuera del planeta. Entonces tenemos parte de la espiritualidad y por eso queremos como reencontrarnos con ese ser espiritual que hemos medio no dejado de lado, pero quedó como partido fuera de este planeta. Y es una de las condiciones para venir acá. Entonces, por eso tenemos esta espiritualidad. Entonces, y por el otro lado está la incoherencia, pienso yo, desde mi punto de vista, de que la persona vino a este planeta para tener una experiencia corporal, vivir, disfrutar de la vida, de los paisajes, y está todo el día metido en cuatro paredes, o queriendo hacer mucho dinero para disfrutarlo nunca, o, o si no, entra en el otro, en querer estar todo el día meditando y estar en la parte súper espiritual, en viajes astrales y bueno, nosotros hemos elegido venir a este planeta para tener esta experiencia corporal, que la podamos vivir conectado con nuestra parte espiritual, pero en coherencia, en investigación, en disfrutar la vida y tener empatía, que son los sentimientos de la espiritualidad. Así es. Bueno, Daniel, muchas gracias. Ya llevamos casi 24 minutos. Uy, Entonces, muchas gracias por tu aporte. Y ya para finalizar, yo diría que el problema es que el ser humano confunde espiritualidad con ser un mejor ser humano. Y cuando el ser humano siempre se la pasa pensando en el más allá, ¿no? La recompensa que voy a obtener, el cielo que no conozco, la dimensión que no conozco, y todo ese tipo de cosas, lo que hace es que se la pase pensando allá y no se concentre aquí. Y eso es lo que lo hace perder realmente la espiritualidad o ser un mejor ser humano, ¿no? Es decir, nuestra mayor parte de vida es aquí, no es en ningún otro lugar porque nadie ha venido a decir, ah, no, yo me la pasé en tal sitio, en Júpiter, por tantas temporadas, ¿no? O sea, nadie ha venido a decir eso. Realmente ser espiritual está muy mal enfocado actualmente en el ser humano y no entiende que debemos ser mejores seres humanos con un libre pensamiento que nos lleve a controlar todas las situaciones que se nos presenten. Pero bien, amigos, muchas gracias por ver este video. Dejamos este tema así. Espero que realmente les haya servido para alguna situación que usted esté viviendo, les haya aportado. Y si le gustó, por favor, no olvides, digamos,
compartirlo en tus redes sociales y recuerda que yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos y nuevamente gracias Daniel por tu aporte. Gracias a ustedes.